Vamos a conversar sobre justamente los números, encuestas, opinión ciudadana, que recién salidas del horno han sido pues ya puestas a conocimiento de la comunidad, de la colectividad, de toda la sociedad ecuatoriana por parte de tan prestigiosa empresa. Primero, muy buenos días, Paulina, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Fernando, gracias por el contacto, muy bien. Paulina, tuvimos ya los números, tuvimos contactos con los mismos, pudimos revisarlos. Hemos podido también determinar que existen bastantes sorpresas, sobre todo en los números de alcaldes en Guayaquil y en Quito. Pero iniciemos con la aprobación del gobierno nacional y de la gestión del presidente Lasso. No sé si nos podrías compartir, que tú seas quien nos comparta las cifras que han sido ya puestas al conocimiento de todo el Ecuador, pero que seas tú, pues obviamente la directora de la empresa que ha hecho la medición a nivel nacional, sobre todo en Quito y en Guayaquil. Estaba viendo que eran las muestras de cómo se encuentra la aceptación del presidente Guillermo Lasso y de su gobierno ante los ecuatorianos en la actualidad. Sí, empiezo mencionando la ficha técnica de la medición. Esta es una encuesta aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil. Es una muestra de 712 encuestas. Esto nos permite tener un margen de error de más o menos 3.7 y la corrimos entre el 3 y el 5 de junio, es decir, antes de que arrancaran las movilizaciones en Ecuador. Para hablar del presidente Guillermo Lasso, las cifras que obtuvimos sobre la calificación a su gestión es que ahora mismo solo el 17%, hablamos de esto con la medición del mes pasado, es una pérdida importante porque la medición del mes pasado registrábamos el 31% de aprobación. Y si comparamos con hace un año, es más dramático la caída, porque hace un año era el 74% el que aprobaba el trabajo del presidente Guillermo Lasso. Por ciudad, los descensos que hemos tenido es que en 1%, y en Guayaquil mucho más, que baja del 29% al 13%. El otro indicador que es fundamental es el de la credibilidad. Ahora mismo solo el 12% cree en el presidente Guillermo Lasso. Dicho de otro modo, si descartamos a los que no responden, 86% en Quito y Guayaquil no cree en el presidente, y la cifra es mucho más negativa en la ciudad de Guayaquil, donde alcanza el 92%, 92% no cree en Guillermo Lasso en Guayaquil, 70%. Otra vez, si comparamos esto con el mes pasado, hay un descenso de 10 puntos. El mes pasado tenía la quinta parte de credibilidad, y si lo leemos en el lapso de un periodo de un año, era el 70% el que creía antes en Guillermo Lasso, y ahora a partir de estos dos indicadores es que realmente ha tocado el presidente Lasso un momento ya extremo. Es un momento extremo, es un momento extremadamente preocupante si es que piensa que solamente el 11% cree en él, y que en la ciudad de Guayaquil incluso llega por debajo de esta cifra, está ya en un dígito de credibilidad. Cifras muy preocupantes leídas a lo lapso del año, y muy preocupantes si leemos a la luz de cómo estaban las cifras también hace un mes. Y sorprende, Paulina, porque realmente venía hasta hace 2 meses atrás con un promedio, como tú manifestabas, de un 30-31%, que fue lo que se nos había manifestado, pero la caída ha sido bastante profunda, bastante estrepitosa en el último mes, ¿no? Es fuerte la caída, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Estamos hablando de un mes y medio atrás, cuando hablábamos de una gestión ya de un año, se hacía un balance con un 31% aproximadamente de aceptación. Ya estamos hablando que ha caído estrepitosamente en la aceptación pública. Sí, y lo que podemos decir es que es una curva que se ha mantenido descendente ya por muchos meses, y que está claramente en relación con el resto de indicadores, fundamentalmente aquel de estado de ánimo. Hay una pregunta que es la pregunta probablemente más decidora sobre cómo siente la población al país, no ahora, sino hacia futuro incluso. Ahora mismo solo el 5% cree que el país va por el camino correcto.
Y en Guayaquil, más dramático todavía, solo el 3% cree que el país va por el camino correcto. Esto explica, en buena medida, por qué el presidente ha llegado a esas cifras de aprobación de la gestión y de credibilidad. Cuando él arrancó el mandato, 43% sentía que estábamos yendo por el camino correcto. Ahora mismo solo el 5% que he mencionado, y para ser al punto en el que Lenín Moreno dejó al país al terminar el mandato. Está por debajo incluso de cómo estaba el estado de ánimo cuando el expresidente Lenín Moreno, que ya tenía cifras sumamente bajas, dejó el gobierno. Por lo tanto, insisto, este es un punto. Hemos llegado ya a un punto crítico, no solamente en las cifras del presidente, sino también en el estado de ánimo de la población. Fuerte, bastante decidor, decir que inclusive se encuentra por debajo de cómo terminó en números el expresidente Lenín Moreno, ya de por sí es preocupante y enciende todas las alarmas en un primer año de gobierno. Pasemos a la Asamblea, también vemos que tenemos números de la Asamblea. Lo de la Asamblea sí no sorprende a nadie, pero igual hay que repasar por la seriedad de la entrevista para entrar al plato fuerte que son las alcaldías. En las asambleas, ¿cómo está la aceptación de la Asamblea Nacional en Quito y en Guayaquil en los números que manejas tú, Paulina? 4% solamente califica positivamente la gestión de la Asamblea Nacional, también un descenso respecto al mes pasado, cuando ya era baja esta cifra, era del 10%. Y si comparamos en el lapso de un año, una pérdida también importante porque tenía el 33% hace un año. 30% es también más crítico en la ciudad de Guayaquil, donde alcanza solamente el 2%. Y para simplemente tener también el dato de con qué aprobación a la gestión se retiró o fue destituida la expresidenta Guadalupe Llori, el 4% solamente aprobaba también la gestión de la expresidenta o de la presidenta destituida Guadalupe Llori. Bastante fuerte que los ecuatorianos tengamos ese tipo de credibilidad, apoyo y sobre todo expectativas en los dos poderes del Estado, tal vez más representativos, ¿no?, con el judicial. Pasemos a los números en las alcaldías, que son números que también nos dan un panorama más amplio y tal vez ahí sí exista un poco más de sorpresas, sobre todo en los números que vimos en la ciudad de Guayaquil. Pero comencemos por Quito. ¿Cómo está la aceptación del alcalde Guarderas? ¿Cómo está la aceptación de su administración para los habitantes de la capital? El 12% solamente aprueba la gestión del alcalde Santiago Guarderas, un descenso frente al mes pasado, que era del 16%. Y en el tiempo que lleva como alcalde, que es desde noviembre de 2021, perdón, desde octubre de 2021, también un descenso de 10 puntos, porque entonces era la quinta parte la que aprobaba su gestión, su credibilidad es también muy negativa. Solo el 7% cree en él, hay un 6% que no responde y hay un 87% que no cree en el alcalde Guarderas. Son cifras extremadamente bajas, son cifras las más bajas que hemos visto para un alcalde realmente en términos de credibilidad y de aprobación a la gestión, y es una curva descendente, por lo que es complicado pensar que en el tiempo que le queda todavía de administración de la ciudad, estas cifras tengan un comportamiento distinto. Bastante también decidoras las encuestas en cuanto a la administración de la alcaldía en Quito y nos demuestra un número que, como muy bien señalas, Paulina, no se había visto en anteriores administraciones. Es bastante baja la aprobación, bajísima la aprobación de la gestión del alcalde de Quito. Pasemos con Guayaquil y la gestión de la alcaldesa Cintia Viteri. Tal vez en esta encuesta, Paulina, te lo quiero compartir porque ayer pudimos analizar los números que gentilmente has compartido de perfiles de opinión. No hemos llevado una sorpresa por el nivel de aceptación que demuestra o que lanza o que nos hace ver tu encuesta, ¿no?, la de perfiles de opinión. Bastante alta la aceptación a la gestión de Cintia Viteri. ¿Podríamos revisar los números, por favor? Sí, en la medición última es el 61% el que aprueba la gestión de Cintia Viteri. Se mantiene punto, porque hace un año tenía el 72%. De todos modos,
se ha mantenido en esta franja. En julio pasado 72%, hasta diciembre igual cifras de 73, 74%. Es en el arranque del año, de este año 2022, que las cifras ya no están en la escala de 70, sino de 65, 61, 64 y esta última cifra que hemos mencionado de 61%. Sobre su credibilidad, 47% cree en Cynthia Viteri, 48% no cree y hay un 5% restante que no responde, es decir, acá las opiniones están divididas, una mitad de la población en Guayaquil que sí le cree y una mitad que no. Comparativamente hablando, también frente al mes pasado, un pequeño movimiento tenía 50%, ahora 47%, y respecto a hace un año, pérdida de 68% en julio 2021 a 47%. Paulina, Ahora, estos números, esas son las cuestiones. ¿qué tanto reflejan el sentir de una posible las candidaturas? Por ejemplo, ¿son números que se pueden reflejar en las elecciones que tenemos dentro de 7 meses o cambian las visiones de los electores? Estamos hablando de ya una base, de una precandidata que se lanza nuevamente, ya es nuevamente candidata a la alcaldía de Guayaquil, a la reelección. ¿Estos números son una base de su electorado o ya al momento de ir a un momento electoral a votar, estos números pueden cambiar? ¿Existen otro tipo de factores que pueden cambiar las tendencias en cuanto al elector? Sí, la reelección de una autoridad siempre va a estar atada a cómo evalúa la población su gestión. Y la credibilidad de una autoridad y de cualquier actor político, de cualquier candidato, la credibilidad es el mejor predictor de voto. Por lo tanto, lo que podemos decir es que son dos indicadores que permiten mirar que la alcaldesa de Guayaquil parte con buenas condiciones para una reelección. Luego, estas dos cifras no significan, no deben ser leídas como intención de voto, porque lo que sucede después es también que tiene que ser vista la alcaldesa en contraste con el resto de candidaturas que se vayan definiendo a lo largo de los siguientes meses. Y el otro elemento que va a ser fundamental, dos elementos más, cómo siga la gestión de la alcaldesa de acá hasta las elecciones, tomando en cuenta que es un tiempo extremadamente complejo en el país y en Guayaquil por la preocupación por la seguridad. Y lo otro que va a jugar no solamente en Guayaquil, sino en el resto del país, es este periodo de inestabilidad al que estamos entrando con más fuerza y que puede provocar un reacomodo de las fuerzas políticas y que pone además a los partidos políticos en general y a las autoridades también con una mirada adicional de la población, es decir, cómo administran y cómo se colocan respecto a este momento de conflictividad, cómo se colocan respecto a la presión y a la preocupación por la inseguridad y también cómo se vaya ya decantando, como ya he dicho, la papeleta, que en este momento lo que sabemos es que esta candidatura para la reelección, sabemos que hay la candidatura de Centro Democrático, pero falta el resto de candidaturas por hacerse notar, por inscribirse además, y con esta papeleta podremos tener un escenario más claro. Paulina, para finalizar, una pregunta que nos hacen nuestros suscriptores que contribuyen con sus ideas y me parece muy interesante aquella. ¿Hay algún tipo de parangón, hay algún tipo de situación análoga en anteriores mandatarios que hayan bajado tan estrepitosamente en números a tan solo un año de gestión? Llegar a los números que tú nos has compartido el día de hoy del presidente Guillermo Lasso realmente nos prenden todas las alarmas porque la fortaleza de un gobierno se basa en su credibilidad y obviamente en la expectativa de la gente en un cambio para mejor, pero con números tan bajos, quisiéramos preguntarte, ¿existe algún tipo de situación similar en la historia reciente que tú hayas manejado en cuanto a números de primeros mandatarios que hayan bajado de manera tan estrepitosa a solo un año de su gestión de gobierno? No existe un dato similar de una caída tan violenta, tan estrepitosa, no solamente en las cifras de aprobación a la gestión y de credibilidad del mandatario, que son su principal capital, sino fundamentalmente en el estado de ánimo.
La combinación de estos indicadores es lo que me permite ahora mismo decir que hemos llegado en Ecuador a un punto extremo, a un punto crítico. Si solamente 5% cree que estamos yendo por el camino correcto, esto habla no solamente de que no están mirando bien el presente, sino de que no creen que vayamos a estar mejor en los siguientes meses. Esta combinación es crítica. Esta combinación realmente habla de un país que ha llegado a una situación extrema por el mandatario, por la Asamblea y también por el estado de ánimo. Y para finalizar, una última pregunta también de aquí de nuestros suscriptores en cuanto a Guayaquil. Este electorado, este 60%, aproximadamente el 60% que mantiene la alcaldesa Cynthia Viteri, es el electorado cautivo social cristiano que por décadas ya han venido administrando la ciudad de Guayaquil. Es el voto duro social cristiano, ha disminuido históricamente, ha aumentado o se ha mantenido en cuanto a los niveles de aceptación y aprobación de ya 3 administraciones, de algunos periodos, que comenzó con León Férez Cordero, continuó con el señor abogado Jaime Nebozadi y ahora está con Cynthia Viteri. ¿Son los mismos números? ¿Ha decrecido, ha aumentado o se han mantenido los números históricos social cristianos al frente de la alcaldía de Guayaquil? Bueno, es importante siempre hacer la distinción. Cuidado con creer que estas cifras de aprobación a la gestión pueden o deben ser leídas como intención de voto. Ni la aprobación a la gestión es un endoso mecánico, ni refleja en estricto rigor voto duro ni intención de voto. Es un indicador importante, tanto de la aprobación a la gestión como el de la credibilidad, como para pensar que llega con mejores condiciones para una reelección. Lo que sí es cierto es que son o han sido 3 alcaldes bien calificados, para referirme a los alcaldes social cristianos. El exalcalde Nebot, durante el periodo prolongado que estuvo en la administración, tenía cifras de aprobación a la gestión siempre de alrededor del 80%. Así cerró incluso su periodo de administración. Las de ahora, de la alcaldesa Viteri, son cifras inferiores a esas, a las que tenía el exalcalde, pero son cifras también altas. Entonces, 3 alcaldes bien calificados. Se mantiene entonces una adhesión a estas figuras de Férez Cordero, Nebot y Viteri, pero otra vez, ninguna de estas cifras pueden ser leídas como el voto duro del Partido Social Cristiano. De hecho, las reelecciones del exalcalde Nebot fueron con buenas cifras, pero no eran reelecciones con el 80%. Me parece que esto es el ejemplo más claro. Teniendo el 80% de aprobación a la gestión, ese después no era su voto para las reelecciones. Por lo tanto, tampoco podemos asimilar que este 60 y algo más por ciento de aprobación a la gestión de la alcaldesa Viteri tampoco es el voto que podemos esperar en las próximas elecciones. Hay que leer, hacer esta distinción de las cifras de gestión, credibilidad y de intención de voto. Gracias a la socióloga Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, por compartirnos los números. Las encuestas son recientes, recién han sido publicadas y compartidas por tan prestigiosa empresa y hemos tenido también aquí su presencia para que nos las pueda compartir y explicar. Muchas gracias, Paulina, por tu presencia con nosotros. Esperamos contar contigo en una muy cercana edición de La Clave. Gracias, buenos días.